Muchas gracias por haber confiado en Zaragoza Activa y en mí para poder aprender un poquito sobre impresión 3D y sobre cómo tenemos que desarrollar nuestros proyectos o qué pasos debemos de seguir antes de obtener una pieza o un proyecto por esta tecnología, ¿no? Ya sabéis, esto va a ser una sesión de unas 2 horas aproximadamente, un poquito más corta porque vamos a dejar unos minutitos al final para responder dudas. Podéis ir escribiendo vuestras dudas en el chat. De momento tendremos los micros silenciados mientras voy haciendo la exposición y una vez que acabe la exposición pues podréis, o bien lo dicho, ¿no? O bien escribir por el chat vuestras dudas o bien abriros micros, pedir palabra y hacer vuestras dudas en voz. Podréis preguntarme lo que queráis sobre la presentación, sobre diseño, sobre impresión, sobre vuestros propios proyectos. Bueno, pues me tenéis aquí en este ratito para lo que necesitéis. Entonces, si os parece bien, pues vamos a ir comenzando con la sesión. Y como decíamos, vamos a hablar de cómo comenzar un proyecto en impresión 3D. Pero lo primero de todo, creo que es vital que sepáis quién soy y por qué estoy aquí dándoos esta sesión, esta charla, este webinar. Me llamo Beatriz Biel, soy ingeniera en diseño y desarrollo de producto. Podéis seguirme pues, a través de las redes, podéis escribirme un correo electrónico, podéis conectar conmigo a través de LinkedIn. Lo importante es que soy fundadora de 3D Aditiva. Y de 3D Aditiva somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de proyectos, al desarrollo de diseños, de piezas, pero enfocado siempre a fabricación aditiva, a impresión 3D, ¿no? Entonces nosotros seguimos siempre este proceso que os vamos a explicar para poder obtener vuestros propios proyectos. Y además estamos especializados estos últimos años en la formación. Pues ¿por qué? Porque sabemos que la mayoría de nosotros al final lo que queremos es tener nuestras propias máquinas, igual que quisimos nosotros, ¿no? Y poder desarrollar en nuestras casas o en nuestras oficinas pues aquello que necesitamos. Entonces, como vais a ver a partir de este webinar, pues bueno, la impresión 3D es fácil, pero no es tan fácil como nos la venden. Entonces, pues bueno, es importante formarnos un poquito. Además, para terminar mi presentación, bueno, pues ya veis que estamos especializados en la formación también. De hecho, estamos formando una plataforma de formación online de 3D Academy. Y por último, soy embajadora del Women in 3D Printing, que es un movimiento internacional que intentamos que tanto las niñas como las mujeres pues puedan acceder a este sector un poco más tecnológico, ¿no? En España solo somos 4 y yo soy una de ellas y bueno, pues estoy muy orgullosa de ello. Entonces, por mi experiencia y por nuestra esencia formativa, pues hemos decidido trabajar, o Zaragoza Activa ha decidido trabajar con nosotros pues para poder exponeros este webinar y guiaros un poquito. Bien, bueno, os dejo aquí algunas imágenes para que veáis lo importante de estas imágenes, no es que veáis lo guay que trabajamos, lo guay que imprimimos, sino que realmente la impresión 3D está hecha pues para muchos sectores y muchos diseños totalmente distintos, ¿no? Cosas muy versátiles, desde sectores más industriales hasta sectores más de hobby o más caseros, pasando pues por, como veis, joyería, reconstrucción, arquitectura. Probablemente cualquier proyecto que vosotros tengáis en mente o casi cualquier proyecto que tengáis en mente puede tener en algún punto su desarrollo mediante impresión 3D. Entonces, ¿cómo va a ser esta sesión? Bueno, esta sesión yo la he enfocado como si yo quisiera comenzar ahora con impresión 3D. ¿Qué preguntas o qué cosas surgen cuando quiero comenzar a trabajar en esta tecnología, ¿no? Y ya, bueno, nosotros cuando comenzamos con nuestra empresa, cuando comencé a trabajar con impresión 3D, pues bueno, fueron dudas que a mí personalmente me surgieron, pero no solo a mí, sino que a muchos de nuestros clientes con los que hemos trabajado, pues les han ido surgiendo. Entonces, este webinar está distribuido así, ¿no? Está hecho como una serie de preguntas en orden para seguir todos los pasos hasta conseguir nuestra pieza impresa. Entonces, la primera de todas, la más básica, que igual sí que la sabéis, pero por si acaso tengo que comentar, es ¿qué es la impresión 3D? La impresión 3D es una tecnología de fabricación aditiva. Impresión 3D realmente es un nombre comercial, realmente se llama fabricación aditiva, en la cual pues, un objeto tridimensional, esto significa pues, que tiene ancho, alto y largo, es creado mediante una superposición de capas de material. ¿Qué significa eso? Pues que si quiero imprimir, por ejemplo, una persona, imaginaros que quiero imprimirme a mí misma, pues comenzaría por la suela de los zapatos. Entonces la impresora
pintaría una primera capa de material de la suela de mis zapatos. Cuando hubiera acabado esa capa, subiría un poquito y seguiría pintando la siguiente capa de la suela de los zapatos. Subiría un poquito el tobillo, subiríamos la pierna, pim, 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 hasta que tuviéramos la pieza completamente finalizada. Entonces, ¿por qué he remarcado que impresión 3D su nombre comercial y su nombre real es fabricación aditiva? Porque fabricación aditiva nos da bastante información de qué es exactamente la impresión 3D, ¿no? Fabricación significa que es un proceso. O sea, sé que con esto lo que quiero deciros es que ya vayamos eliminando esa concepción que tenemos de apretar un botón e imprimir, ¿no? Fabricación es un proceso controlado, es un proceso programado, es un proceso trabajado, y aditiva es lo que acabamos de decir, ¿no? Que partimos de nada, nosotros cuando empezamos a imprimir pues no hay nada, la base está vacía y vamos añadiendo capas de material. Por eso, cuando hay veces vemos en algunos medios, pues se han impreso casas en 3D o se imprime comida o se imprimen órganos, bueno, también tenemos que coger todas estas cosas un poco con pinzas, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ello porque nos iríamos un poquito de lo que es el webinar, pero eso sería fabricación aditiva. ¿Por qué? Porque aunque no se utilicen las máquinas que estamos acostumbrados a ver, estamos partiendo de la nada y estamos añadiendo capas de material, de lo que sea, cemento, células, chocolate, lo que sea, y vamos creando algo que tiene pues largo, ancho y alto. Entonces, ¿por qué ha sido tan importante o por qué es tan importante la impresión 3D? ¿Por qué nos planteamos utilizar esta tecnología en vez de otras? La diferencia principal es que todas las tecnologías de fabricación que conocíamos hasta ahora utilizaban la sustracción. ¿Qué es eso? Partimos de un bloque de madera, de metal, de arcilla, lo que sea, y vamos quitando principalmente material hasta conseguir nuestra pieza. Mientras que en impresión 3D es todo lo contrario, partimos de nada y vamos añadiendo, ¿no? Entonces, si vosotros en algún momento habéis tenido que hacer maquetas pues, para vuestros trabajos o vuestros proyectos, lo más probable es que hayáis tenido que partir de esto, ¿no? O bien de planchas que habéis tenido que ir cortando, o bien de espumas que habéis tenido que ir lijando, quitando material hasta conseguir las formas. Pues bueno, por eso es tan revolucionaria la impresión 3D, además que nos permite, como veremos, realizar pues casi cualquier forma, ¿no? Por ello, por el hecho de no tener que quitar, sino añadir. Entonces, lo primero de todo, lo primero que os vais a preguntar es la impresión 3D adecuada para mi proyecto? Yo tengo algo en mente, yo quiero fabricar algo, ¿tengo que ir a impresión 3D o me voy a otros proyectos? Bueno, ¿para qué es la impresión 3D? Y esto es importante. La impresión 3D, como hemos dicho, tiene muchos usos, pero vamos a resumirlos en 4 bloques principalmente, ¿vale? Entonces, el primer bloque de ellos es cuando quiero verificar en el mercado antes de producir, o sea, prototipar, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis un proyecto que queréis, porque sois emprendedores, por ejemplo, o ya sois una empresa consolidada y queréis lanzar un nuevo proyecto, ¿vale? Antes de fabricarlo, antes de irnos a industria y crear un montón de piezas en serie, tendremos que verificar si nuestro producto está correcto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Con un prototipo. Entonces, la impresión 3D es muy buena para esto. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi diseño, puedo fabricarlo en unas poquitas horas y entonces puedo dárselo a mis clientes, puedo probarlo, puedo tocarlo, puedo ver si gusta, si no gusta, si funciona correctamente, si no funciona, y si hay que hacer alguna modificación, puedo volver rápidamente a mi diseño, modificarlo y volverlo a imprimir en unas poquitas horas. Entonces te estás ahorrando todo el proceso de prototipado que se utilizaba anteriormente, que era pedir a una empresa que te fabricara un molde, hacer una inyección, hacer un montón de piezas, todo eso tenía un coste en tiempo y en dinero alucinante, muy, muy alto. Y si luego tus piezas con el molde no funcionaban bien, pues tenías que volver a crear otro molde, volver a hacer todo el proceso de fabricación. Entonces, como veis, era algo pues bastante costoso, o bueno, es algo bastante costoso tanto en tiempo como en dinero. Entonces la impresión 3D se ha hecho aquí un hueco muy potente. Y si estáis emprendiendo, pues cuando queréis lanzar algo al mercado es vital que lo probéis. Entonces, bueno, esto es uno de los motivos por lo que la impresión 3D sí que puede ser adecuada para tu proyecto. Otro motivo puede ser que te encuentres en la situación de que tienes que comprar algo, necesitas una pieza con una forma concreta y en el mercado no existe.
o no encuentras proveedores que te la puedan vender, o está sumamente cara, alguna de estas cosas, ¿no? Entonces dices, jolines, es que mi pieza tiene que ser así, porque tiene que tener esta forma, no puede ser otra, no puedo irme a este otro proveedor que me la da, no puedo, tiene que ser así. Pues en ese caso la impresión 3D también te puede ayudar, porque puedes fabricar casi cualquier forma. Entonces, si os encontráis en este tipo de problemática, pues bueno, la impresión 3D también puede ser vuestra aliada. ¿Cuándo más puede ser vuestra aliada? Pues cuando necesitáis unidades limitadas o series cortas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si necesitáis fabricar 1, 2, 3 piezas iguales, 5, 100 como mucho, pues jolines, nos sigue saliendo mucho más barato fabricarlo por impresión 3D que irnos a tecnologías convencionales como hemos visto con el prototipado. Pero si simplemente queréis fabricar una, si tuvierais que hacerlo a mano, ya hemos dicho, ¿no? Antes que con las espumas, de un método más artesanal, teníais que tener pues eso, bastante arte para conseguirlo, pues lo mismo, también lo podemos hacer de manera mucho más rápida. Y por último, simplemente pues tenéis un modelo digital, habéis diseñado algo, os lo habéis descargado de internet, tenéis algo en el ordenador y lo que queréis tener físicamente, lo queréis tener en vuestra estantería o regalárselo a alguien, alguna cosita así, ¿no? Pues lo mismo, la impresión 3D es vuestra aliada en este sentido. Entonces, pues bueno, si os encontráis más o menos en alguno de estos 4 grupos, pues sí, la impresión 3D os puede ayudar en vuestros proyectos. Entonces, la siguiente pregunta que surge cuando, vale, la impresión 3D me puede ayudar, entonces, ¿qué hago? ¿Me compro una máquina o pido que me la imprima a alguien? Bueno, esta pregunta suele ser bastante recurrente, ¿no? Ya sabemos que ahora tenéis impresoras 3D a unos precios maravillosos. Podéis compraros impresoras por precios de menos de 200 euros, 250. Yo os aconsejo que estéis, pues por ejemplo, si tenéis en mente alguna tipo la Ender o así, entre 200 y 250. No os gastéis menos porque pueden daros un poquito de problemática, ¿vale? Pero las Ender que están en 200, 250 euros son maravillosas. Y dices, bueno, pues por ese precio me compro una máquina, ¿no? Yo siempre os recomiendo que lo primero de todo, si es la primera vez que vais a imprimir, que todavía no sabéis muy bien cómo salen las piezas, si van a ser, el acabado va a ser suficiente para vosotros, o si vais a tener algún material un poquito más técnico, no sabéis si se va a poder imprimir, sino que pidáis a una empresa que se dedica a ello, que os hagan vuestra primera pieza. Y si veis que la impresión 3D realmente cubre todas esas expectativas o esas necesidades que vosotros tenéis, entonces sí, compraros vuestra propia máquina. Pero antes de nada, buscad a alguien que os pueda ayudar en este sentido, os pueda fabricar la pieza en base a lo que vosotros necesitáis e incluso que os pueda asesorar y os pueda ayudar a ver qué máquina puede ser la que vosotros necesitáis. Porque a lo mejor si la necesitáis para algo como hobby o así, con una de 250 euros os sobra, pero si necesitáis imprimir pues alguna pieza para vuestro proyecto que sea un poco más resistente o que tenga algún material un poquito más concreto, pues a lo mejor tenéis que iros a otro tipo de máquinas un poquito más caras y es mejor que alguien os pueda asesorar. Entonces, bueno, hay bastantes empresas que se dedican a ello, entonces no vais a encontrar dificultad en encontrar ninguna. Por supuesto, yo me ofrezco a ello, tenéis mi contacto ahí. Y si os lanzáis directamente a comprar una máquina, pues la siguiente pregunta es ¿qué tecnologías de impresión 3D existen? Porque seguro que todos tenéis en mente una tecnología de impresión, que es la que todos más o menos estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Que son las máquinas que tenemos en tiendas, que hemos visto en exposiciones, que tiene nuestro amigo, que hemos visto en la empresa del coworker que tenemos al lado. Bueno, pues más o menos todos tenemos en mente ese tipo de piezas, ese tipo de impresoras, pero realmente existen más. Existen bastantes tecnologías, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar pues 3 tecnologías que son las más comunes, las más importantes, pero sí que es verdad que existen muchas más. O sea, realmente en tecnologías de impresión 3D existen bastantes. A ver, tampoco existe una millonada, ¿no? Pero sí que existen bastantes formas de conseguir que una pieza tridimensional aparezca, ¿no? Se cree, ¿no? Recordáis, ¿no? Lo que acabábamos de comentar, que es un proceso de fabricación aditiva, por lo tanto,
a que llamaremos a impresión 3D, pues a todo aquello que yo puedo programar, yo puedo configurar para conseguir algo que tenga alto, largo y ancho. Por lo tanto, hay bastantes tecnologías que nos pueden ayudar en ese sentido. ¿Y por qué os voy a hablar de estas tecnologías? Porque, bueno, vosotros, como hemos dicho, podéis tener en mente esta tecnología más común que hemos estado hablando, ¿no? Pero a lo mejor para vuestros proyectos, si sois emprendedores y necesitáis algo más concreto, pues a lo mejor esta tecnología no es la más adecuada para vosotros. A lo mejor si, por ejemplo, trabajas más tema de joyerías o de miniaturas o cosas así, tenéis que ir a otro tipo de tecnología porque esta no os da suficientemente calidad. Pues bueno, entonces me parece interesante que conozcáis las 3 tecnologías por lo menos más importantes ahora mismo y las que son más accesibles a vosotros de una forma u otra, ya sea comprando vosotros máquinas o pidiéndoselas a algún proveedor, ¿de acuerdo? La primera de ellas, la FDM, que es la que acabamos de comentar. Ahora os pondré un vídeo para que veáis realmente cómo es, ¿vale? Quien no haya visto todavía ninguna impresora 3D. Bueno, pues la FDM, como decíamos, es la impresora más común, es la que todos tenemos más en mente. Es esta impresora que tiene una bobina de material, ahora lo veremos, ¿no? Que el filamento entra hasta una zonita que se llama extrusor, ahí se calienta, depende de la temperatura, depende del material, a una temperatura u otra, se calienta pues entre 190 grados y a lo mejor 260, depende, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que hay un motor que empieza a empujar ese material y entonces sale por la boquilla. Entonces, lo dicho, se mueve en los 3 ejes, en los planos X, Y la altura, Z para cambiar de capa, y va creando nuestra pieza. Vale. Entonces, estas máquinas son las más comunes, las más conocidas. ¿Por qué? Porque tanto las máquinas como los materiales son los más accesibles, tanto económicamente como de forma que podamos aprender a utilizarlo, ¿no? Además, tenemos una gran oferta de estas máquinas, o sea, existen muchísimas distintas, ¿sí? Entonces tenemos muchas máquinas diferentes de FDM y por lo tanto, pues precios muy variados. Ya hemos dicho que podemos encontrar alguna máquina pues, por 200, 250, ¿no? Y podemos llegar, si somos una empresa que tenemos pues bastante base económica, pues a comprar industriales por precios de 65.000, 70.000 euros, por ejemplo. Y son todo máquinas FDM que funcionan igual, solo que algunas pues por los componentes pues nos pueden trabajar más temperaturas o alguna cosita mayor, pero son todas parecidas. Entonces, ¿qué características van a tener las piezas que voy a imprimir con estas máquinas? Pues bueno, van a ser piezas en las que, si os fijáis aquí, vamos a ver bastante las capas. A ver, esto es un macro, ¿vale? Esto es una foto muy de cerca, entonces pues sí, se ven muchas imperfecciones, pero yo puedo configurar la calidad de mis piezas, ¿vale? Entonces puedo poner que las capas sean más grandes o sean más finitas. Cuanto más finitas sean las capas, pues más calidad voy a obtener en mis piezas. También es verdad que van a tardar más en imprimirse, ¿vale? Pero van a tener mucha más calidad. Sí que es verdad que se van a ver esas capas, porque es la forma de construcción, porque al final lo que vamos a estar es fundiendo el plástico una capita encima de otra, entonces nos van a quedar esas líneas, pero luego puedo postprocesarlo, como veremos más adelante, ¿no? Vale, es una máquina que, como decíamos, es fácil de usar, los materiales están bastante estandarizados, entonces pues es bastante fácil comprarlos a precios muy económicos, podéis encontrar mucha información de cómo imprimirlos, pero como os decía, vais a ver estas líneas, por lo tanto la calidad superficial de todas las que vamos a ver es la que peor tiene, ¿sí? Y lo mismo pasa con la resolución y las tolerancias, las precisiones, ¿de acuerdo? Es una máquina que no es 100% precisa, ¿vale? Va a tener algunas diferencias nominales en algunas zonas, pero a no ser que queráis algo súper preciso, pues todo esto se puede... podemos evitarlo, lo podemos solucionar en la fase de diseño, ¿de acuerdo? Entonces no hay realmente ningún problema. Entonces estas impresoras son tan importantes porque generalmente pueden servir pues, para casi
todas las aplicaciones que vayáis a necesitar, por eso son tan comunes. Sí que os estoy diciendo que se ven un poquito las marcas, que no es la mejor calidad, ni el mejor acabado superficial, ni la mejor precisión, pero en la mayoría de los casos son más que suficientes. Pensad que si están tan extendidas en el mercado, pues es por algo, ¿no? Y es porque, lo que os digo, en la mayoría de los casos es más que suficiente o te da igual que se vean un poquito las líneas. De hecho, pues bueno, así se ve que es impresión 3D, ¿no? Os voy a poner un vídeo para que veáis pues eso, cómo funciona. Aquí estamos viendo la máquina a velocidad elevada, a velocidad alta, no imprimen tan rápido, la impresión 3D no es tan rápida como pensamos realmente. Si no habéis trabajado con ellas, muchas veces la primera vez que os ponéis a imprimir, aparte de quedaros mirando la pieza cómo crece, os la vuelvo a poner, mirando la pieza cómo crece sin despegaros de la máquina, pues bueno, también os dais cuenta de que podéis estar imprimiendo una pieza 4 o 5 horas y es bastante pequeña, ¿no? Entonces, pues bueno, luego veremos cómo configurar un poquito las piezas para que sean más rápidas y esas cosas, pero bueno. Lo dicho, entonces, ¿qué hemos estado viendo? Pues bueno, por aquí encima del extrusor a toda esta parte es donde llega el filamento. Entonces, aquí es donde se va a calentar y por esta boquilla, como habéis visto, es por la que va a ir soltando el material. Entonces, como habéis visto, pues empieza por abajo y va creciendo hacia arriba. Otra cosa importante de esta tecnología es que necesita soportes para poder crear algunas zonas, ¿vale? Y eso es un punto pues un poquito en contra. Soportes que son esto de aquí. ¿Veis esto de aquí que sujeta? Imaginaros que queremos seguir imprimiendo a esa persona que hemos dicho y esa persona tiene el brazo en alto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vale, estábamos por la pierna, subíamos, tronco, llegamos a la axila y ¿qué va a hacer la impresora? Me va a lanzar un hilo de material, pero ¿qué ocurre? Que debajo no hay nada, ¿no? Y la gravedad existe, entonces el filamento se nos va a caer. Entonces, para evitar que se nos caiga y poder imprimir, ¿qué es lo que hace la impresora? Pues coloca como unas columnas, unos soportes en esas partes que están en voladizo. Y luego, ¿qué va a pasar? Que esas partes, esos soportes los tengo que quitar y generalmente me van a dejar alguna marquita y me va a dejar peor calidad. Entonces también este es uno de los motivos por lo que las piezas en impresión 3D pues también tienen un poquito menos de calidad que en otras tecnologías. Pero bueno, como hemos dicho, suele ser más que suficiente en casi el 90% de los casos, por así decirlo, sobre todo de prototipado, de piezas para nosotros, de los casos que hemos comentado, ¿no? Vale, la siguiente tecnología más extendida es la estereolitografía, que esta igual no la conocéis tanto, igual algunos sí, ¿vale? Esta es una tecnología que en vez de trabajar con bobinas de material, trabaja con resina. Entonces, tenemos un tanquecito en el que suelen ser bastante pequeños, ¿vale? En los que tenemos el tanque lleno de una resina que es fotosensible. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de ir echando material, lo que hay es un láser que por debajo va dibujando, o una pantalla, depende de la máquina, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con qué es eso, con que es un láser que va dibujando esa capa, esa primera capa o esa segunda capa o lo que sea, ¿no? Esa capa de material. Entonces, al recibir la luz, como la resina es fotosensible, la resina se solidifica única y exclusivamente donde está recibiendo esa luz del láser. Y así estamos solidificando nuestras capas y uniendo unas a otras. Ahora os pondré el vídeo de cómo funciona más o menos. Entonces, lo importante de esta tecnología es que tiene muy buen acabado superficial, muy buenos detalles y muy buena precisión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo imprimir echando material por una boquilla, ¿vale? Que va a tener un tamaño específico, un diámetro, aunque sea muy pequeñito, pero va a tener un diámetro ese hilo, que dibujar con un punto de luz. Entonces la diferencia es muy grande, ¿no? Y por lo tanto podemos hacer materiales, o sea, podemos hacer piezas que tienen gran acabado, gran resolución y gran detalle. Entonces se suele utilizar mucho pues, para temas de miniaturas, de joyería, de odontología, todo este tipo de sectores que necesitan piezas muy pequeñas y necesitan también que tengan muy buen acabado superficial. Entonces, para esos tipos de proyectos, vuestra tecnología es esta realmente, ¿vale? También necesita soportes, pero la resina se puede lijar muchísimo mejor que los materiales que utilizamos en las FDM. Entonces, es más fácil también. Vale, entonces, ¿cuánto cuesta una máquina de estereolitografía?
Vale, las máquinas de estereolitografía sí que son generalmente un poquito más caras que las FDM y su material también, ¿vale? Entonces las piezas sí que son un poquito más caras que en plástico de FDM. Sí que es verdad que ahora se están democratizando un poquito más. Hasta ahora el boom había sido en las FDM y ahora estamos empezando a democratizar el resto de tecnologías. La siguiente ha sido esta, la de resina. Y entonces podemos encontrar ya máquinas más baratas. Lo más normal, pues entre 1000 euros, cosas así. Pero hay alguna marca, por ejemplo, la LGO, que no sé cómo se pronuncia realmente, LGO o LGU, Mars, que es una marca que acaba de sacar una impresora de resina por 250 euros y los acabados son increíbles. Entonces, ¿veis? Ya tenéis también bastante accesible este tipo de máquinas y para ciertos proyectos es que son mucho mejor. Aunque luego os cueste la pieza un poquito más, pues lo mismo, tampoco vais a imprimir piezas del mismo tamaño que en una FDM. Entonces, pues más o menos, si vais a comprar este tipo de máquinas, pues os va a salir equilibrado. Entonces, pues bueno, valorad sobre todo si necesitáis imprimir pues algo más grande, en el que el detalle tampoco sea algo especial. Generalmente para la mayor parte de los prototipos podemos hacerlo con una FDM, pero lo dicho, ¿no? Cuando queremos algo un poquito más concreto, más detallado, más pequeñito, más tal, nos iremos a esta de resina. Vale, ¿veis? Esta es la foto. Pues bueno, si nos fijamos sí que podemos ver alguna marquita de la impresora, pero si os fijáis en el lateral, ¿veis? Tampoco se ve tanto, ¿lo veis? La diferencia, tanto las capas como en la anterior. Entonces, pues bueno, realmente el acabado superficial es muy bueno. Tenéis que tener en cuenta también que al ser resinas fotosensibles, con el paso del tiempo sí que pueden perder un poquito de propiedades. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo una pieza a la que le va a estar dando luz, y ya no os digo solo luz del sol, o sea, luz natural, luz de bombilla, pues ¿qué ocurre? Que con el paso de los años, no os digo en un mes o en 2 meses, ¿vale? Pero con el paso del tiempo, vuestra pieza seguirá absorbiendo luz y por lo tanto se irá degradando un poquito en las cualidades, entonces se puede volver un poquito más quebradiza, más tal, ¿no? Y tampoco son piezas que sean súper resistentes, por así decirlo. Bueno, al final es lo mismo, es resina unida. Entonces, si se da un golpe, si se cae o lo que sea, pues te va a resistir más un plástico hecho con FDM que esto. Pero, lo dicho, depende de tu necesidad, pues optarás por una u otra. Os pongo el vídeo para que podáis ver cómo funciona, ¿veis? Ahí tenéis el láser, el tanquecito de resina, ¿sí? ¿Y qué es lo que va haciendo? Va curando la pieza, fijaros el acabado que tiene. Aquí ha movido un poquito la resina para que llegue a todos los puntos, ¿vale? ¿Veis? Esto es el tanque, la resina está por aquí, ¿la veis? Y ahora va haciendo la pieza con ese láser que le cae por debajo. Os la vuelvo a poner para que lo podáis volver a ver con precisión. ¿Veis? Ahí tenéis el láser debajo. Lo dicho, mientras está imprimiendo, tenemos que tener la máquina cerrada, porque si no le está dando luz, entonces pues bueno, se nos puede estropear la pieza. Sí que requiere luego pues que lavemos nuestra pieza con alcohol o cosas así, ¿no? Para que la pieza pues quede totalmente limpia, porque si no, no chorrea, pero tiene la resina pues alrededor, la que no se ha curado, etcétera. Entonces la tiene como pegadita, entonces pues bueno, hay que lavarla con alcohol, darle con un cepillito. Antes de imprimir pues tenemos que remover un poquito la resina para que no esté estanca, sobre todo si lleva pigmentos de color, cositas así. Pero, como veis, da unas piezas alucinantes. Vale, continuamos. Y la siguiente tecnología más extendida es la SLS, que es la de sinterizado selectivo por láser. Y esta tecnología, las máquinas son muy caras. Cuando digo muy caras, son muy caras, o sea, 150.000 euros o algo así. Entonces no están al alcance de todo el mundo. Pero las piezas no son tan caras, porque las piezas al final están utilizando también plástico y suelen ser bastante asequibles. Entonces suelen ser un poquito más caras que las FDM, pero sin llegar a ser algo exagerado. Entonces, pues bueno, puede que en alguna ocasión, sobre todo si estáis pidiendo a proveedor, ya que vosotros no vais a, bueno, igual sí, no lo sé, ¿no? Pero no es común que compremos una máquina de estas, pero a lo mejor para algún proyecto que sí que requerimos que tenga un acabado superficial perfecto, porque a lo mejor se lo vamos a enseñar a un cliente y tiene que ser el último prototipo, el que sea lo más cercano a la realidad, cosas así, pues podéis hacerlo por esta tecnología, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esta tecnología? ¿Por qué es la mejor? ¿Por qué es tan cara realmente?
Bueno, pues esta tecnología al final es una tecnología más industrial y se compone como de una bandeja bastante grande en la que tenemos el plástico reducido a polvo, ¿sí? Entonces, este plástico que está reducido a polvo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que, al igual que en la estereolitografía, va a existir un láser que va a dibujar mi capa de la pieza y entonces ese láser, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar fundiendo ese plástico que está reducido a polvo y así, capita a capita, vamos a ir creando nuestra pieza. Entonces empezaría con nuestra suela de los zapatos, ¿no? Por volver al mismo ejemplo, la fundiría el plástico en esa bandejita que está llena de polvo y cuando hubiera terminado esa capa, pues la bandeja, hay una barredora que pone otra capita de polvo. Vuelve a dibujar la siguiente capa, otra capita de polvo, la siguiente capa, otra capita de polvo. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues bueno, conseguimos con esto piezas que, como veis, que sí que es verdad que tienen un aspecto un poco más granulado, pero se puede procesar muy bien, se pueden teñir, se pueden hacer un montón de cosas hasta quedar incluso completamente lisas, ¿vale? Es un material, como decíamos, acabado. Como es un láser, ya hemos visto que los láser pues, tienen mucha más precisión y mucha más calidad que las FDM. Luego vamos a poder llegar a cosas pues, más precisas y con más detalle, sin que se nos estropee o sin que nos dé problemáticas. Y además lo más importante es que no necesita soportes, porque todo ese polvo que ha puesto la barredora, el que no se ha fundido, sigue estando ahí. Entonces cuando ponga la siguiente capa, ¿vale? Cuando empecemos nuestro brazo, como hay polvo debajo que no se ha fundido, ese propio polvo va a hacer de soporte. Entonces va a quedar perfecto, no va a quedar ninguna marca y por lo tanto podemos hacer formas incluso mucho más complicadas porque ya no hay que quitarlos, ya no tenemos esa dificultad añadida, ¿no? De tener que meter los alicates o lo que sea para poder quitar esos soportes. Entonces, pues bueno, esta nos da eso que os digo, mucha precisión, mucha calidad y sobre todo el no uso de esos soportes. Os pongo vídeo para que podáis ver, ¿veis? Esto lo mismo, va a cámara rápida. Si os fijáis, ¿vale? Tenemos el láser, la barredora y al final nos queda pues eso, una cámara llena de material que luego tendremos que soplar, limpiar para quitar todo el polvo restante, ¿sí? Y podemos hacer, pues ya veis, piezas muy pequeñitas, con mucho acabado, con mucho detalle, etc. Y por supuesto también muy grandes. Y entonces el precio de esta pieza tampoco es tan elevado en comparación a una FDM, ¿vale? ¿Veis? Tenemos el tanque con la barredora que va dejando una capita de material y el láser que lo va pintando. Vale, perfecto. Entonces, aquí os pongo una tablita para que más o menos la tengáis siempre a mano, si queréis, en la que podéis, pues bueno, consultar pues tema de resolución, precisión, acabado superficial, para que si tenéis que contratar los servicios o si os vais a comprar una máquina y estáis dudando entre una u otra, pues podáis ir a esta tablita rápidamente y ver qué es lo que nos podemos encontrar, ¿no? Vale. Muy bien, ya me he decidido porque generalmente la mayoría de nosotros nos decidimos por una FDM, a no ser que eso, que tengamos cosas muy concretas de joyería o así que nos tiramos hacia una de estereolitografía. Vale, ya me he decidido, me voy a comprar una FDM. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Abierta o cerrada? Porque habéis visto que existen muchos tipos de impresoras, pero generalmente todas parecen iguales, salvo que algunas están abiertas, ¿sí? Que no tienen carcasa, y otras están cerradas, que tienen carcasa. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál me compro? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué una está abierta y otra está cerrada? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, aquí lo importante es qué es lo que quieres imprimir, ¿vale? Y qué materiales quieres imprimir. Las abiertas siempre van a ser más baratas, generalmente siempre van a ser más baratas. ¿Por qué? Pues porque tienes menos material, entonces hay menos coste. Y además, las abiertas son las que te sueles montar tú mismo. Entonces, ellos te traen la impresora en una caja que son como unos kits, entonces te traen instrucciones que están muy bien, no tengáis miedo de eso, ¿vale? Entonces, simplemente tenéis que ensamblar varias partes y montarlas. De hecho, cada vez son más fáciles de ensamblar porque ya te las dan preensambladas. Entonces, pues bueno, es bastante sencillito. Mientras que las cerradas es
sacarlas de la caja, como mucho enchufar un par de cositas y ya está. Ya tenéis, no tenéis que montar, no tenéis que, pues bueno, si nos gustan esas cosas, pasar ese sufrimiento, ¿no? Entre comillas, ya las tenéis montadas. Vale, ¿solo está la diferencia en eso? Vale, hemos dicho en el precio también, suelen ser más caras las cerradas que las abiertas, ok, y ya está, ¿solo eso? No, lo importante es que las impresoras, depende del material que vayas a imprimir, vas a necesitar unas condiciones u otras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora veremos los materiales, ¿no? Pero para, por ejemplo, imprimir el material más básico, podéis imprimirlo con cualquiera de ellas. Pero si vais a imprimir materiales un poquito más técnicos o que requieran un poquito más de temperatura, siempre es mejor que tengáis una impresora cerrada. ¿Por qué? Porque hay materiales que requieren más temperatura y requieren que el entorno de la temperatura esté controlado. O sea, sé que no haya escape de temperatura o que no haya una ventana cerca y le pueda dar un poco de aire o el aire acondicionado, lo que sea, ¿no? Requiere un entorno de temperatura, pues eso, más o menos estable siempre. Porque si no lo tiene, ¿qué es lo que ocurre? Nos van a salir grietas, que se nos va a despegar la pieza, entonces hay materiales, y ya no me voy a materiales ultra de industria, no, materiales bastante básicos, ¿vale? Que si no la tenemos cerrada, pues bueno, no vamos a poder imprimir bien. Entonces, pues bueno, en ese sentido, depende de para qué lo necesitas. Si tienes un poquito más de presupuesto, siempre va a ser recomendable que te compres una impresora cerrada antes que una abierta. Que con el material más básico te basta porque lo que quieres es hacer pues prototipos formales o quieres hacer piezas para ti, por hobby o lo que sea, ya está, no hay problema. Una abierta, que es más barata, y la calidad de la pieza en estos materiales va a ser la misma prácticamente. Entonces, pues ya está, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que decidir es, pues, en qué materiales vais a utilizar. Muy bien, pues vamos a hablar. Entonces, ¿qué materiales? Vea, ¿qué materiales existen? Bueno, como veis, los materiales siempre vienen en bobinas. Pueden ser bobinas de 1 kilo, de 750 gramos, más o menos. Algunos proveedores os dan bobinas más pequeñitas, a lo mejor de 300, 350 gramos. Con 1 kilo, ¿cuánto material tengo? ¿Cuántas piezas puedo hacer? Bastantes. Las impresoras, las bobinas duran bastantes piezas, a ver, a no ser que hagáis algo súper relleno, súper grande, que no suele ser lo normal, pues bueno, siempre depende de las figuras, pero no es que digamos con una bobina solo puedo fabricar una figura, ¿vale? Podemos fabricar bastantes figuras siempre. Entonces, pues suele salir bastante bien. ¿Cuánto vale una bobina? Pues en torno a unos 20, entre 15, 25 euros, depende de la marca que compréis. Eso sí, aseguraros que estáis comprando una marca buena, ¿vale? Porque el material también se estropea, absorbe humedad y se nos puede estropear. Entonces, aseguraros de que realmente estáis comprando un material adecuado. Por ejemplo, yo siempre recomiendo Smart Materials, que es una empresa española que la tiene muy bien de precio y muy bien de calidad y no suele dar ningún tipo de problema. Vale, entonces, ¿qué materiales existen? Bueno, pues son plásticos, son termoplásticos, o sea, sé que tienen esas temperaturas de fusión relativamente bajas, como hemos visto. Entonces, el más básico, con el que todos deberíamos empezar a imprimir antes de lanzarnos a otras cosas más raras, es el PLA, ¿vale? El PLA, si habéis oído algo de esto de impresión 3D, es ese plástico que proviene del maíz, que es biodegradable, entre comillas. Recordemos, vamos a poner muchas comillas a esto del tema del marketing de la impresión 3D, porque al final no deja de ser un plástico, que sí que es verdad que proviene del maíz, pero que si yo lo dejo en la calle, pues no se me va a deshacer. O sea, va a tardar pues lo mismo, sus 100, 200 años, no deja de ser un plástico, ¿vale? Entonces, pues bueno. Vale, entonces el más fácil es el PLA. Ahora veremos en qué consiste su dificultad, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a tener PLAs adicionados, o sea, PLAs que podéis tener con virutas de madera, con virutas de metal, podéis tener PLAs que cambian de color con la temperatura, que cambian de color con la luz, que se iluminan en la oscuridad. Hay muchos PLAs con brillante, con efecto mármol, con efecto oro. Bueno, hay muchos. Entonces, para la mayoría de los casos, solemos utilizar siempre PLA, entonces suelen bastarnos las impresoras abiertas. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos ABS. ABS ya requiere un poquito más de dificultad, pero bueno, es un material que es un poquito más técnico que el PLA, entonces es más resistente.
se puede procesar mejor, se elija mejor, etc. Luego tenemos también materiales flexibles, luego tenemos ya algo un poquito más técnico, como puede ser el ASA, o podéis tener el PET, el polipropileno, podéis tener adicionados con fibra de vidrio, con fibra de carbono. Bueno, es un mundo de los materiales, y además cada proveedor tiene los suyos propios. Entonces os recomiendo eso, que busquéis distintos proveedores que os gusten. Yo os recomiendo pero podéis buscar otros, y que analicéis sus materiales. Tenéis materiales que son más especializados para medicina, tenéis materiales que resisten más la temperatura, tenéis materiales que resisten más estar en el exterior. Bueno, tenéis que ir mirando sus cualidades, pero existen muchos. Vale, y entonces, ok, ¿y por qué? Tú has dicho que empezábamos con el PLA porque era el más fácil, pero ¿cómo va su dificultad de impresión? ¿Vale? Vale, pues aquí os los he puesto más o menos en orden. Deberíais empezar con el PLA, después algún PLA adicionado, después ya, si se os da bien, pasaros el ABS. El flexible es bastante complicado de imprimir, ¿vale? Y además necesitáis que vuestra máquina esté adaptada para ello. Vuestro extrusor tiene que estar adaptado para flexible, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo verifiquéis si necesitáis imprimir en este material. ¿Y en qué depende esta dificultad? Pues según su temperatura de impresión. Ajá, imprimir va a depender de la temperatura, porque cuanta más temperatura necesitemos, más problemas nos va a dar, lo que os decía, ¿no? De grietas, de que se nos despega, etc. Entonces, en estos casos, pues cuanta más temperatura necesitemos, vamos a requerir que nuestra máquina controle mejor esa temperatura, y por lo tanto va a ser más difícil imprimir, ¿vale? Pero bueno, estos son los materiales más comunes con los que empezar. Yo os recomiendo con los PLA y sus PLA con efectos y adicionados. Vale, y además, materiales como el ABS o el ASA o técnicos, ¿veis? Como requieren una temperatura de impresión más alta, también van a requerir que vuestras impresoras tengan cama caliente. Entonces, lo mismo, si vais a comprar una impresora y sabéis que tenéis que imprimir en ABS o materiales un poquito más técnicos, aseguraros de que vuestra impresora tiene cama caliente, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, ya he decidido, ya tengo una máquina, ya sé cuál voy a comprar, y ahora ¿qué? A diseñar, ¿no? Vale, muy bien, pues antes de ponernos a diseñar, vamos a pensar cuál es el proceso de la impresión 3D. Vale, lo primero de todo, ya tenemos una idea o ya tenemos algo que hemos imaginado, entonces nos vamos a lanzar a diseñar. ¿Ok? Cuando yo esté, cuando yo esté diseñando, lo haré en un programa u otro, ahora veremos tema de programas, y tendré que exportarlo a STL. STL es el archivo que yo voy a necesitar para imprimir, pero no lo voy a imprimir directamente. Tengo que pasar por otro programa que sirve para parametrizar, para decirle la velocidad, para decirle con qué máquina, para decirle las especificaciones. Bueno, entonces, como veis, este va a ser nuestro proceso de trabajo. Imaginamos, diseñamos, exportamos a STL, parametrizamos y luego ya imprimimos. Entonces, ¿veis? Ya no es tan fácil como pongo la impresora y le doy a un botón. Ya lo vamos descubriendo. Ok, ¿con qué programa tengo que diseñar? ¿Hay algún software en concreto que yo necesite saber para imprimir en 3D? Pues para imprimir en 3D realmente lo importante es STL. Entonces, lo que yo tengo que hacer es diseñar con cualquier programa que sea de diseño 3D. Si vosotros sabéis trabajar en SketchUp, si sabéis trabajar en Inventor, si sabéis trabajar en Sculptris, en Tinkercad, bueno, aquí os estoy poniendo varios programas que existen de diseño 3D. Entonces, con el que vosotros sepáis, simplemente diseñáis como ya sabéis y exportáis a STL. ¿De acuerdo? Hay distintos, no nos vamos a meter muy a fondo en esto, ¿no? Pero cada uno de ellos, hay como varios grupos de tipos de diseño. Entonces, siempre es mejor diseñar para impresión 3D con programas CAD. Pues programas CAD tipo Fusion o tipo Solid, CATIA, Inventor, ¿vale? Tinkercad, porque generan el sólido cerrado, que es lo más importante, ¿sí? Que sea un sólido cerrado. Fusion o SketchUp, pues puedes trabajar, por ejemplo, con superficies, ¿vale? Y entonces, como una superficie, eso significa que no tiene un espesor, solo tiene un largo y un alto, pues esa pared, por ejemplo, si estás haciendo una casa y solo le has hecho esa pared, pero no tiene un grosor, pues no te la va a imprimir,
¿vale? Pero bueno, ¿y si no sé diseñar? ¿Cuál es el mejor para empezar? Vea, pues bueno, depende de lo que quieras, ¿sí? Si lo que a ti te gusta es hacer escultura digital, hacer personajes, hacer cosas muy orgánicas, pues puedes empezar con un programa que se llama Sculptris, que es gratuito. Entonces tú te lo puedes descargar y esto es como si comenzaras con una bola de arcilla a la que le vas añadiendo con el pincel que es tu ratón. Hay diferentes tipos de pinceles, entonces vas añadiendo o pintando, por así decirlo, material, quitando, haciendo surcos. Entonces es bastante chulo de utilizar. Luego tendríais también en esos casos Blender, ¿no? Si te gustan el tema de los videojuegos, de ese tipo de modelos 3D, pues Blender también es gratuito y también os podría ayudar. Que tú lo que quieres es trabajar con tus niños o algo muy sencillo, no te quieres comer mucho la cabeza para tus primeras piezas, pues Tinkercad. Tinkercad es un programa online, también es gratuito, y entonces tú partes de figuras geométricas básicas, un cubo, una esfera, y las vas uniendo hasta conseguir tus formas. Y luego ya si tú quieres trabajar algo un poquito más CAD, más piezas como, pues eso, ¿no? Más definidas, etcétera, no algo tan orgánico como con Sculptris y Blender, pues bueno, tenéis Fusion o Onshape. Ambos dos tienen versión de pago y versión gratuita. Tú puedes solicitar tu versión gratuita si eres un maker, por ejemplo, o una startup que, pues como buen emprendedor, todavía no estás facturando más de 100.000 euros. Pues puedes pedir esa licencia gratuita que dura un año. Entonces, pues bueno, están también muy bien y son muy fáciles, es más fácil de aprender Fusion, pero bueno, podéis optar por cualquiera de los dos. Onshape es online, es en internet y Fusion te lo instalas en tu ordenador. Vale, muy bien. Y tengo que seguir alguna regla para diseñar, ya sé los programas con los que puedo trabajar y ¿existe alguna regla para diseñar en 3D, para impresión 3D? Sí, igual que no es lo mismo, como ya os imaginaréis, diseñar para fabricar en una fresadora o en un torno que diseñar para hacer una película o hacer un videojuego, pues tampoco es lo mismo diseñar para un torno o una fresadora que diseñar para impresión 3D. Hay que tener una serie de reglas. Estos son cosas que tenéis que tener en cuenta cuando estáis haciendo vuestros modelos. Por ejemplo, el tema que os he dicho de los ángulos, de los voladizos, ¿sí? Está claro que así vamos a necesitar, si me miráis a mí el brazo, vamos a necesitar poner soportes. Así, no, ¿verdad? Porque va a seguir creciendo sobre sí mismo. Ok, así, sí, ¿verdad? Así, tenemos dudas. Así, pues tenemos más dudas. Entonces, ¿qué ángulo, por ejemplo? Pues 45 grados. ¿Qué otras cosas vamos a tener que tener en cuenta? Pues dimensiones mínimas. Recordad que si va a salir por el agujero de la boquilla, pues como mínimo necesita ese tamaño, ¿no? Que suele ser 0,4 milímetros. Pues una pared mínimo tiene que medir eso, mínimo. Luego ya hay que darle un poquito más pues para que no se parta, etcétera, ¿no? Pero son una serie de condicionantes que sí que vais a tener que tener en cuenta. Y ok, ¿cómo sé cuáles son esos condicionantes? Vale, pues yo os recomiendo que os descarguéis esto de aquí. Son test de impresión. Entonces, si os fijáis en estos test, vosotros os los podéis imprimir en vuestras impresoras antes de comenzar a imprimir nada. ¿Y qué es lo que vais a ver? Pues vais a ver a qué grados van a empezar vuestras piezas a salir peor. Vais a poder ver cómo se comporta en piezas muy finitas y muy altas o cómo van a ser esas dimensiones pues, de tolerancias y precisiones que estábamos hablando, o cómo me puede hacer puentes o cómo me hace textos hacia arriba, textos hacia abajo, superficies curvas, superficies rectas. Pues bueno, como veis son un montón de cosas que podéis validar y con eso podéis luego diseñar en consecuencia. Entonces, ¿dónde os podéis descargar esto? Os he puesto aquí esta página, que es la más común, Thingiverse. Pero, si no sé diseñar, no puedo imprimir nada, es lo recomendable que sepas diseñar antes de comprarte una impresora. Pero también sabes que existen páginas de descarga. Tú puedes venirte a cualquiera de estas páginas web y descargar modelos para imprimir en vuestras máquinas. Entonces, podéis meteros en Thingiverse, en Cult o en My Mini Factory. Para mí son mis tres favoritas personalmente, ¿vale? Thingiverse es toda gratuita. Cualquier modelo 3D que os descarguéis de ahí, en principio ya es apto para impresión. Os estáis descargando los STL, ¿sí? Y son siempre gratis. ¿Qué ocurre? Que en Thingiverse hay millones de cosas. Podéis encontrar un montón de cosas. Podéis encontrar modelos muy buenos
o hablando un poquito mal, mucha mierda, ¿no? Entonces hay veces que tenéis que rebuscar un poquito hasta encontrar lo que queráis, pero realmente hay un montón de cosas increíbles. Luego tenéis Cults. Cults 3D es una plataforma que vais a tener archivos gratuitos, pero también vais a tener archivos de pago. Entonces podéis pagar 2, 3, 5 euros, algo así, y tú te descargas un modelo 3D. O sea, no te dan la pieza impresa, ¿de acuerdo? Esto es importante. Te descargas el modelo 3D para imprimirlo tú en tus máquinas. Entonces, al ser modelos que tienes tanto gratuitos como de pago, en Cults ya encontráis cosas pues que no hay tanta... No quiero llamar basurilla, ¿no? Porque al final no dejan de ser trabajos de otras personas, pero como que no hay tanta cosa y no tenéis que hacer tanta búsqueda hasta encontrar algo que os interese realmente. Entonces, pues bueno, digamos que en Cults tenemos modelos ya un poquito más trabajados. Y en My Mini Factory está más enfocado a piezas con mucho detalle. Entonces podéis encontrar miniaturas súper chulas o podéis encontrar monumentos. Si tenéis un ratito y buscáis, por ejemplo, la Sagrada Familia, Notre Dame, todas esas cosas, vais a ver unos modelos que vais a flipar. Lo mismo, tenéis modelos gratuitos y algunos modelos de pago, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis aquí un ratito en el que podéis buscar en estas webs y descargaros un montón de archivos para ya comenzar en vuestras máquinas hasta que aprendáis por lo menos a diseñar. Vale, lo dicho, el archivo que diseño que descargo ¿me sirve ya? No, recordad que lo importante es que esté en .stl. La mayoría de los que te descargas sí que están en STL. Cuando diseñas vas a tener que exportarlo a STL, ¿sí? Vale, esto aclarado y lo he comentado ya bastantes veces. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ya podemos imprimir, ¿no? Para. Vale, todavía no podemos imprimir. ¿De acuerdo? Si os acordáis, en nuestro proceso de impresión 3D partíamos de imaginar, luego íbamos a diseñar, cuando ya teníamos diseñado íbamos a STL, ya con el STL parametrizamos y una vez parametrizado imprimíamos, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos nuestro archivo STL, estamos en este paso, así que nos toca parametrizar. ¿Y qué vamos a utilizar para parametrizar? Vamos a utilizar Ultimaker Cura, ¿sí? Ultimaker Cura es un programita, como digo, para poder decirle a nuestra impresora cómo tiene que imprimir. Entonces, en él vamos a tener que especificarle un montón de cosas. Si nuestro archivo no pasa por Cura, la impresora no lo va a leer, no va a saber qué tiene ahí, porque este programa lo que hace es transformar ese STL en un archivo de programación, que como es una máquina va a ser capaz de leer unas coordenadas, unos indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, con esto vamos a parametrizar y a imprimir. Entonces, esta es, por ejemplo, nuestro perfil de Cura. Entonces, tú cuando te metes en Cura, lo primero que tienes que hacer es añadir qué máquina tienes, ¿sí? Y una vez que has decidido que le has dicho qué máquina tienes, pues vais a ver más o menos algo así, ¿sí? Entonces, ¿veis? Aquí en el centro, pues vais a tener como una previsualización de vuestra máquina, luego vais a tener una previsualización de vuestra pieza, vais a tener un menú en el que os va a ayudar a posicionarla, pues hay veces que nuestra pieza necesitamos girarla, necesitamos ponerla una en esta esquina y otra en esta de aquí, entonces pues bueno, tenemos que ir moviendo nuestras piezas o escalarla o lo que sea, pues bueno, eso lo podemos hacer desde este menú. Y ahora os lanzo una pregunta para que vayáis pensando, ¿de acuerdo? ¿Yo es mejor que imprima una única pieza cada vez o puedo imprimir varias de golpe? Esto es algo también que nos planteamos cuando comenzamos a imprimir. ¿Es mejor una o puedo poner varias de golpe? Vale, os voy a contar aquí un poco la diferencia entre poner una y poner varias, ¿vale? Si ponemos una sola pieza, pues nuestra impresora va a estar centrada solo en ella, entonces va a ir más rápido, como no va a tener que hacer cambios de una a otra, pues la calidad va a ser un pelín mejor, igual hay veces que ni lo notáis, ¿vale?
Y si pongo varias, pues la impresora va a tardar más, pero por ejemplo la puedo dejar por la noche y al día siguiente me levanto y me encuentro la pieza ya hecha. Ah, otra pregunta, Bea, entonces ¿puedo dejar la impresora por la noche? Sí, no tengáis miedo. A ver, sí que es verdad, luego veremos que vamos a tener errores de impresión, pero sí que es verdad que en alguna ocasión, sobre todo si trabajáis con ABS o si no tenéis bien calibrada la máquina, puede ser que se os despegue la pieza y encontréis luego a la mañana siguiente como un nido, ¿no? Un nido de material y un nido de filamentos y de, bueno, pues un grumio ahí. Entonces, eso puede asustar, pero no pasa nada. Sí que podéis dejar las impresoras por la noche, no pasa nada. ¿Consumen mucho? Esa es la siguiente pregunta cuando pensamos, vale, la puedo dejar por la noche y consumen mucho. Las impresoras 3D consumen más o menos como un ordenador, entonces, pues bueno, realmente no es tanto. Entonces no hay problema porque las dejemos por la noche. Ok, ¿consumen mucho y hacen mucho ruido? Esa es otra pregunta que también soléis hacer, sobre todo si las vais a tener en oficina mientras trabajáis o en casa. ¿Hacen mucho ruido las impresoras? Bueno, ya cada vez se van haciendo máquinas más silenciosas, pero sí que es verdad que la primera vez que pones tu impresora, pues hace ruido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Al final tienen ventiladores, se va a estar moviendo por unas guías con rodamientos, etcétera, y pues sí hacen ruido. A ver, tampoco es algo que te eches las manos a la cabeza y que digas, van a venir los vecinos. Tranquilos. Bueno, yo he tenido varias máquinas en casa, ahora en la cuarentena tengo varias en casa y todavía no me han llamado los vecinos. Entonces, hacen ruido, pero tampoco es algo exageradísimo, ¿vale? Y sí que es verdad que si trabajar con ellas de continuo, o sea, si las vas a tener en tu oficina o vas a imprimir bastante en tu casa, pues es algo a lo que te acostumbras. Yo lo suelo comparar, por ejemplo, a la campana de la cocina, que tú cuando la enchufas es muy molesto, lo oyes mucho, pero mientras estás cocinando, pues ya parece que se te olvida y cuando la apagas dices, ostras, qué alivio. Pues algo parecido, ¿no? Lo he dicho, sí que es verdad que hay impresoras que ahora son menos ruidosas que otras, pero bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta. Ok, tenemos, puedo dejar la máquina por la noche, no consume mucho, sí que hace un poquito de ruido, ¿es peligrosa? Esa es otra pregunta que cuando hablamos de si puedo dejar la máquina o no, soléis hacer. ¿Es peligroso dejar una máquina por la noche? No, las máquinas, si tienen algún tipo de cortocircuito o así, lo que hacen es dejar de funcionar. O sea, no conozco todavía a nadie al que se le haya incendiado una impresora 3D o haya ocasionado algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, podéis dejarla tranquilo por la noche. ¿Suelta gases o algo nocivo? En principio, no. Sí que es verdad que materiales como el ABS o así, sí que pueden soltar, al final son por los químicos, etcétera, que llevan, pues sí que pueden soltar algún gas que puede ser un poquito más nocivo. A ver, si tú la tienes en un espacio bien ventilado y no tienes la nariz metida en la impresora a las 24 horas que está funcionando, en principio no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces no tengáis miedo, pues si la queréis para trabajar con niños o así, no tengáis miedo que no les va a pasar nada en ese sentido tampoco. Lo he dicho, si vais a trabajar sobre todo con ABS, sí que es verdad que huele, entonces pues es mejor que tengáis o que podáis ventilarlo o lo que sea, ¿de acuerdo? Las de resina lo mismo. Las de resina siempre que podáis ventilarlo, porque lo mismo, las resinas también en el proceso químico, etcétera, pues también huelen mucho. Entonces, lo mismo, ventilad la zona y ya está, no hay problema. Ok, preguntas que suelen surgir resueltas, entonces volvemos a la inicial, igual ya lo habéis pensado. ¿Puedo poner una? O sea, ¿es mejor poner una o puedo poner varias? Podéis poner varias. La calidad no se va a notar, la podéis dejar por la noche, a la mañana siguiente estás contento porque te han salido todas tus piezas, o no, o estás muy triste porque si se te estropea la impresora, si se para, si te quedas sin material, si se despega una pieza, ¿qué va a ocurrir? Que te va a afectar a todas. Entonces tienes que plantearte tú siempre que es mejor que perder esa noche o esas horas en las que, pues bueno, se me ha estropeado la pieza, se me han estropeado todas, las vuelvo a imprimir, o ir de una en una y no ganar ese tiempo, pues de esas horas que puedes estar tomándote un café o lo que sea, ¿no? Eso lo tenéis que valorar vosotros, por poder se puede hacer. En principio, si seguís bien las indicaciones, pues que está bien calibrada la máquina, podéis echarle laca. Esto también
es interesante. Laca. Laca, yo siempre os recomiendo Laca Nelly, es la que recomendamos prácticamente todos los impresores. No hace falta que os gastéis grandes dineros en compraros productos para fijar vuestras piezas. Podéis utilizar Laca Nelly, que la compráis en Mercadona, en Hipercor, donde queráis. Es barata y sirve perfecta. ¿Para qué sirve? Yo rocío un poquito en la cama de mi impresora y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer que la pieza se me pegue perfectamente. Bueno, perfectamente. Si la tengo bien calibrada, etcétera, ayuda a que la pieza se pegue. Entonces, mientras está imprimiendo es más difícil que se despegue. O luego a la hora de parametrizar le puedo poner esto de aquí, que es el brim, ¿de acuerdo? Que luego si queréis hablamos un poquito más a fondo de esto. Entonces, con esto ayudamos a que nuestra pieza se pegue. Vale, entonces, si más o menos controlamos esas cosas, pues no tiene por qué pasar nada por la noche, no se os tienen por qué soltar las piezas, no tenéis por qué encontrar ese nido y puede que vuestras piezas salgan perfectas al día siguiente. Entonces, no tengáis miedo a poner varias. Y bueno, ya hemos dicho que es parametrizar. ¿Cómo es una pieza impresa? Vale, aquí os pongo un ejemplo de una pieza impresa y parada a mitad. Esta en concreto está parada a mitad, no hay idea, sino porque me quedé sin bobina, cosas que pasan. Entonces, me sirve muy bien para explicaros cómo es una pieza impresa, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues la pieza parte pegada de la impresora y va subiendo. Entonces, por dentro, digamos que tiene esta visibilidad. A ver, si entendéis un poco de impresión 3D, me vais a decir, hola, pero es que le has puesto mucho de aquí, no sé qué. Es una pieza que está enfocada a automoción, entonces ya veis que también se puede enfocar a sectores un poquito más, que te piden un poco más, ¿no? Más resistentes. Esto es ABS, entonces al ser una pieza de automoción, pues teníamos que configurarla de manera que fuese muy resistente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que me interesa a mí que veáis en esta pieza? Lo primero que me interesa es que veáis eso, ¿no? Que tenemos aquí que configurar o que las piezas, pues como hemos visto antes, están hechas por capas, ¿sí? Entonces estas capas son las que podemos hacer más o menos pequeñas en función de lo que necesitemos. Vale, en este caso están capas muy grandes porque la estética no es lo importante de esta pieza, pero vamos a tener que tener en cuenta a la hora de parametrizar pues esta calidad. ¿Qué más cosas vamos a tener que tener en cuenta? El típico relleno, ¿sí? Que más o menos si ya conocéis un poco esta tecnología sabéis que tienen las piezas, ¿de acuerdo? Las piezas no tienen por qué ser completamente sólidas, pueden ser con una estructura pues de panel o de alguna otra forma dentro, entonces podemos seguir teniendo una pieza sumamente resistente, ¿sí? Pero no necesito malgastar tanto material, no necesito que mi pieza sea 100% sólida. Puedo gastar menos material, seguir teniendo una pieza más que suficiente y ahorramos un poquito, ¿no? ¿Y qué más tenemos que configurar cuando configuramos nuestras piezas? Pues por ejemplo, tenemos que configurar esto de aquí, el grosor que va a haber, el perímetro que va a haber entre mi parte de relleno y el final de la pieza, ¿no? Es como este perímetro, entonces este grosor de cuánto va a ser para el fin que yo quiera en mis piezas. Pues si quiero una pieza que va a ser solo de visualización, para tenerla en la mesilla o yo qué sé, o de decoración, pues le voy a poner poquitas, con un par de líneas me sobra. Si va a ser algo como para automoción muy resistente, pues tendré que ponerle más. Si va a ser un prototipo para un producto pues que vais a dejar a la gente que toque y tal, pues bueno, mejor que tenga pues algo intermedio, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que vais a tener que controlar cuando imprimáis. ¿Qué más cosas? Hay otras cosas que son las capas superiores y las capas inferiores. ¿Y qué es eso? Pues lo mismo, si yo tengo que crear capas totalmente sólidas antes de comenzar el relleno, tanto por abajo como por arriba cuando cierre la pieza, ¿no? Porque la pieza no puede quedar abierta así. Y lo mismo ocurre, pues por ejemplo, si tengo agujeros o tengo alguna cosita, pues también tendré que cerrar mis capas, ¿veis? Este, por ejemplo, es una línea de cierre, o aquí hay otra, para poder construirlos, ¿sí? Entonces no puede estar el agujero directo
directamente sobre el relleno. Entonces, bueno, eso también hay que controlarlo, ¿no? Lo mismo, cuanta más resistencia necesito, pues le tendré que poner más. ¿Que no necesito tanta? Pues bueno, pues le puedo poner un poquito menos. Entonces, realmente, parametrizar no es complejo, pero es donde se ve ahí tu destreza, ¿no? En la impresión. Aparte de toda la parte de diseño, que es importante, en la parte de parametrización ves la destreza. Entonces ves a alguien que pone las cosas muy básicas y que pone siempre el mismo perfil, o sea, que no piensa en cada una de las piezas, sino más o menos en la configuración que ella tiene, frente a una persona que sabe parametrizar para todas sus piezas, pensar para qué fin va a estar la pieza, pensar cuánto tiene que resistir, qué acabado quiero, pues bueno, entonces cada una de las piezas las parametriza en concreto. Yo os recomiendo que no trabajéis con perfiles, que trabajéis, como os estoy diciendo, ¿no? Pensando en la finalidad de cada una de vuestras piezas. A ver, si todas vuestras piezas pues, van a ser similares, o va a ser un prototipo que vais a tener que sacar varias veces, pues entonces sí, ¿no? Trabajad con un perfil que os creéis vosotros y ya estáis, siempre el mismo. Pero si vais a estar imprimiendo cosas distintas, pues siempre pensad para cada pieza, porque cada pieza es un mundo, cada geometría es un mundo, es algo que tenéis que tener clarísimo y como cada pieza es un mundo, pues necesitará su parametrización concreta, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es algo que también tenéis que tener en cuenta. Vale, ahora sí, ya estamos en el momento impresión. Ahora ya podéis imprimir. Fijaros, esto, ¿veis? O sea, tiene una calidad y es pequeñita y está impresa con una FDM. Entonces, os digo, eso es lo que os estaba diciendo, ¿no? Que para la mayoría de vuestras piezas es más que suficiente. Ya veis, estoy partiendo de una cosa minúscula y puedo imprimir también este tocho. O sea, que hay muchas cosas que podéis hacer con una FDM. Entonces, que no os dé reparo el hecho de que yo os haya dicho al inicio que es la menos precisa, que esta, porque al final son cosas que con un poquito de trabajo y de destreza, pues en la hora del diseño y teniendo esas especificaciones en mente con los test y todas esas cosas, vais a poder conseguir. Entonces, pues veis, es, o sea, súper bonita. Vale, ya tenemos impreso. Pero cuidado, pueden saliros errores al imprimir, ¿de acuerdo? Y esto es algo normal. Todos nos enfrentamos siempre a piezas con errores, por mucha experiencia que tengamos. ¿Por qué? Por lo dicho, cada geometría, cada pieza es un mundo distinto, entonces cada pieza va a tener unas formas distintas y entonces va a requerir de unas cosas distintas. Entonces sí que es verdad que hay errores muy comunes que vamos a tener que aprender a solventar nosotros mismos, pero hay otros que va a ser algo específico de cada una de ellas. Entonces, pues bueno, no os preocupéis, no os frustréis, porque es normal que os salgan errores a la hora de imprimir. Sí que es verdad, pues eso, que tenéis que aprender a ir solucionándolos, a ir resolviéndolos. Pero es algo normal, a todos nos pasa. ¿Por qué repito esto? Porque cuando empezamos con la impresión 3D empezamos súper ilusionados, ¿no? Empezamos a querer tener nuestras piezas y queremos que la primera nos salga perfecta. Y puede que la primera nos salga perfecta, pero a lo mejor la tercera ya vemos que sale con algún pequeño defectillo. Y la cuarta ya, alas, nos ha despegado. Y entonces vamos entrando como en un bucle de jolines, es que no me está saliendo todo 100% perfecto. Y es por lo que os digo, ¿no? Al final, y esto es importante, nosotros os recomendamos que os forméis. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces sí que nos han querido vender por tema de marketing, por tema de que todo el mundo al principio tuviéramos una impresora en nuestros hogares, etcétera, que era algo muy sencillo, que era solo darle un botón y ya está. Pero ya habéis visto que es un proceso y ya habéis visto que hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué os recomiendo? Que no tengáis miedo cuando salgan errores, que no tiréis la toalla, que busquéis, hay muchísima información y que os forméis. Ya podéis hacerlo de manera autodidacta, como os digo, hay muchísima información en internet, hay vídeos de YouTube maravillosos, o si no tenéis tanto tiempo y queréis reducir la curva de aprendizaje, pues bueno, que busquéis a una persona o algún curso o alguna cosa que os pueda ayudar en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, ¿qué tipos de errores podemos encontrar?
El más básico, no sé si os sonará esto, que ya os lo he comentado, es por ejemplo materiales con temperatura elevada, como el ABS, que se os puede despegar la pieza. Si recordáis un poco de lo que ya os he ido contando, pues este tipo de errores, que son los más básicos, requieren que calibremos bien nuestra impresora, que pongamos laca, que le pongamos prim, que eso entra en parte de cura. Entonces, poco a poco iréis cogiéndole el truco a este tipo de errores. ¿Qué otras cosas os pueden salir? Pues os pueden salir, por ejemplo, como en esta perrita, esto es mi perrita, ¿vale? Vista desde arriba, esto es la cocorota. Entonces, esto son como agujeros, ¿no? Y entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Pues aquí lo que tienes que hacer es aprender o coger ese truco de cómo tengo que parametrizar para depende qué piezas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo esta la imprimí totalmente hueca y aquí es donde nosotros aprendimos, allá hace 6 años o 7, que no nos gustaba imprimir 100% hueco. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea tu estructura, tu geometría, si está cerrada, al final, ¿esto qué es si no hay nada debajo? Esto es un voladizo, ¿no? Cuando voy a cerrar, voy a pasar mi hilo de aquí a aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no hay nada debajo. Si está hueca, se cae, ¿no? Y entonces tienes que ir experimentando, si no has tenido tiempo o recursos para hacerte un curso, pues tienes que ir experimentando cómo tienes que parametrizar pues para que ir resolviendo este tipo de detalles. Entonces, pues bueno, no pasa nada si os salen ese tipo de problemática. Esto de aquí, ya dices, ¡wala! ¿Y aquí qué está pasando en este tipo de errores? ¿No? Hay errores que pueden ser debidos a la máquina o pueden ser debidos a la configuración. Sí, la máquina también necesita mantenimiento, la máquina también se estropea como todo, entonces pues bueno, vais a tener que tener en cuenta eso, que algún mantenimiento le tenéis que hacer a la máquina, ¿vale? No suele ser algo de echarse las manos a la cabeza, o sea, ni muy complicado ni nada, pues lo típico, mantenerla limpia, lubricarla, resolver algún atasco, cosas así, ¿vale? Que son cosas sencillitas, pero que cuando compramos nuestra primera impresora, pues muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, pues bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? En este caso puede ser o bien problemática la máquina o bien este en concreto es problema de parametrización. Entonces tendréis que aprender también pues, cosas sobre las retracciones. ¿Qué es una retracción? Pues vosotros imaginaos, estoy imprimiendo esta pieza y entonces tengo mi cabezal que tiene que pasar de este punto a este para comenzar a hacer el relleno, por ejemplo, ¿sí? Pues la retracción es que mi cabezal suba un poquito, suba el filamento para que no vaya goteando, para que no vaya dejando marcas, se desplace, baje el filamento, baje el cabezal y continúe imprimiendo. Y entonces que en este desplazamiento pues no me haya dejado un hilo. Entonces si eso no lo tenemos bien configurado, ¿veis? Me va dejando hilos. Entonces esto también nos suele dar bastante miedo, en plan, ¡buah! Las configuraciones, pues bueno, lo dicho, tranquilos y es cosa de ir probando. Si es para vuestros proyectos, yo siempre lo he dicho, recomiendo que hagáis, reduzcáis un poco esa curva de formación, pero bueno, que todo se puede resolver y que vais a encontrar información sobre todo de las FDM. De las de sinterizado láser, no tanta. De las de resina tampoco vais a encontrar tantas, pero de las de FDM sí. Y estas grietas también suelen ser muy común. ¿A alguien le suena que lo he comentado antes? Lo mismo. También es por tema de temperaturas, esto también es ABS, entonces os decía, si el ABS no tiene esa temperatura bien controlada, pues oye, mira que me salen rajas. ¿Vale? Entonces, con todo esto, más o menos, sí, ya sabéis que imprimir no es solo apretar un botón, pero que podemos conseguir un montonazo de cosas, un montonazo de piezas, de geometrías, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahora os voy a dejar un ratito, si queréis, de preguntas, ¿vale? Y luego me enfocaré, o quiero, bueno, igual lo hago ahora, me enfocaré en explicaros cura, que creo que es bastante importante. Os voy a explicar esto de aquí que os he dicho, voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Pero todas estas partes que os he dicho os las voy a explicar muy rápidamente, no voy a entrar en profundidad, ¿sí?
pero lo que os he dicho, ¿no? Para que veáis la cantidad de parámetros que hay, para que podáis investigar ya si queréis, pues bueno, por lo menos para que lo tengáis un poquito en mente. Entonces voy a dejar de compartir ahora la pantalla, voy a abrir Oscura, os lo voy a explicar. Si alguien quiere hacer alguna preguntita de esto que os he estado diciendo ahora, antes de que os pueda explicar esta parte de Cura, pues bueno, sois libres de hacerlo mientras lo voy preparando. Cuando os explico Cura, la siguiente pregunta que me soléis hacer, vale, veo que nadie me ha escrito nada de momento, la siguiente pregunta que me soléis hacer es, me parece perfecto, Bea, ¿puedo utilizar otros programas que no sean Cura para parametrizar? Vale, sí, existen otros programas que no son Cura y que podéis utilizar para parametrizar, pero sí que es verdad que Cura es el más extendido, es gratuito, es abierto, entonces es el más común, ¿vale? Si ya estáis trabajando pues con una impresora un poquito más técnica o en una impresora que requeréis pues, cosas más precisas o más concretas, en estos casos sí que existen otros programas como puede ser Simplify, por ejemplo, que os pueden servir mucho mejor porque puedes controlar alguna cosita más que en Cura, pero ya es algo mucho más concreto, mucho más técnico y ya está. Entonces, pues bueno, yo os recomiendo que vayáis a Cura. Existe también otros pues como Slither o cosas así, pero ¿qué ocurre? Que son programas que desde mi punto de vista no son tan visuales y por lo tanto no es tan fácil de utilizar. Ahora os voy a enseñar cómo funciona Cura. A ver, un segundito y os vuelvo a compartir. Vale, veo, Seila. ¿Se puede hacer una pieza grande partida en dos para luego unirla de alguna forma? Sí. En la parte de diseño puede ocurrir que vuestra impresora pues tenga una cama de impresión chiquitita y entonces no os quepa vuestra pieza, ¿sí? Entonces tú en la parte de diseño puedes coger y puedes dividir tu pieza en dos partes. Entonces puedes hacerlo de la forma más básica, es pegándole un corte en 3D y entonces tienes dos piezas que las imprimes por separado y luego las pegas, o bien puedes hacerlo un poquito ya más trabajado, que es hacer ese corte, pero hacer como un sistema de enganche, algún macho y alguna hembra, para que al ponerlo pues quede perfecto, ¿sí? ¿Cómo puedo pegar las piezas? Pues puedo pegarlas, o bien de la forma más rápida, todos tenemos superglue. A mí personalmente el superglue no me termina de convencer porque sí que es verdad que al momento las piezas quedan pegadas, pero luego con el paso del tiempo se pueden despegar, ¿vale? Cristaliza y como la superficie es muy lisa, pues resbala un poco, no sé por qué es, pero se pueden despegar. Entonces yo personalmente utilizo un pegamento para impresión 3D de la marca Printablue. Os lo he escrito en el chat, ¿vale? Igual que la laca os he recomendado que compréis Nelly, que no gastéis en una laca o en un fijador especial. De pegamento sí que me gusta mucho esa marca y no es caro, ¿vale? Es un botecito como Superglue. Y entonces, ¿qué es lo importante de este pegamento? Pues que tiene disolvente de plástico. Entonces, al ponerlo en las caras que quieres pegar, el plástico se empieza a disolver y se empieza a volver a fundir entre sí cuando se enfría. Entonces, quedan muy bien adheridas. Entonces, sí, es bastante común, si no te cabe la pieza, dividirla. También te recomiendo que ya con un poquito de ojo dividas por zonas en las que no se vaya a notar esa división. ¿Por qué? Porque si coges a tu pieza, imagínate a la perrita y le pego un tajo aquí en el cuello, ¿qué va a ocurrir? Esperad, que tengo la perrita aquí también, os la voy a enseñar. Vale, si yo cojo y le pego un tajo aquí en el cuello, pues voy a ver esa marca, esa línea de unión, pero va a haber una línea, ¿sí? Entonces, pues bueno, que busquéis la manera de cómo hacer el corte en vuestras piezas para que no se note tanto. Pero sí, es un recurso que se suele utilizar mucho y que lo tienes que hacer en la fase de diseño, ¿de acuerdo? Vale, voy a poneros entonces ahora, os pongo Cura.
Vale. Vale, entonces Cura, es aquí donde ocurre la magia de la impresión 3D, como os decía, aparte de la parte de diseño, pues vamos a tener la magia en la parte de Cura. Entonces ya os he enseñado más o menos lo que era la interfaz, ¿sí? ¿Qué teníamos en la interfaz? Pues en la interfaz teníamos, como si recordáis, ¿sí? Teníamos la pieza, luego teníamos este menú de aquí, del lateral, que era el menú de transformación, por así decirlo. Luego tenemos aquí un menú que yo voy a despegar y voy a tener aquí todos los parámetros que tengo que configurar. ¿Sí? ¿Qué más me voy a encontrar? Me voy a encontrar aquí pues las dimensiones, el nombre que yo puedo modificar, que va a ser el nombre que yo luego voy a buscar en mi tarjeta SD cuando me ponga a imprimir, ¿vale? Ahora diremos cómo imprimimos directamente. Y aquí me voy a encontrar pues una estimación en cuanto a tiempo y en cuanto a gasto de material. Entonces, como veis, pues esta pieza ahora mismo, tal como la tengo configurada, que tengo una configuración que está de alguna otra pieza que no es para esta en concreto, pero bueno, con esta configuración pues me estaría gastando 39 gramos de 1 kilo, que os he dicho que son más o menos las bobinas, 750 gramos, pues bueno, como veis, va a dar para hacer muchas piezas de esto, ¿sí? Y hemos dicho que costaba unos 20 euros, pues bueno, calculad el coste de material que vais a tener, pequeñísimo, ¿verdad? Vale, entonces, cuando nos descargamos Cura, hemos dicho Cura es un programa gratuito, simplemente os tenéis que meter en la página de Ultimaker y descargáis Cura. Y entonces, nada más instalarlo, ¿vale? Lo primero que os saldrá a vosotros es esta pestaña. Entonces, en esta pestaña es en la que vosotros vais a añadir vuestra impresora 3D. Entonces, si la tenéis conectada por USB, pues la podréis encontrar aquí. Que no, que la mayoría no suelen estar conectadas. De hecho, yo os lo recomiendo, que os compréis una impresora que no esté conectada por USB, que podáis meter vuestros archivos con una tarjeta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así podéis apagar el ordenador, dejar la máquina funcionando y ya está. Y si se actualiza Windows, pues no se os va a parar la impresora. Porque eso es otra pregunta. ¿Qué ocurre si se me va la luz? ¿La impresora deja de funcionar, Bea? Obviamente, si se va la luz, sí. Cuando vuelve la pieza, ¿puedo volver a imprimir desde ese punto? En el 90% de las máquinas, no. ¿Vale? Entonces, si se os estropea una pieza, porque os habéis quedado sin material, porque se os ha ido la luz, porque se os ha actualizado Windows, me ha pasado. ¿Vale? Todo este tipo de cosas no vais a poder retomar en el punto en el que se ha estropeado en la mayoría de los casos. Entonces, pues bueno, siempre que podamos tener todo esto un poquito más cuidado, mucho mejor, ¿vale? ¿La Ender 3 tiene esa memoria de impresión cuando se va la luz o algo similar? Pues mira, la Ender 3 creo que en la última actualización sí que lo han puesto, pero no estoy 100% segura, ¿vale? Con las que yo he estado trabajando, no, pero un compañero de otra empresa que se compró una Ender me dijo que a él se le había ido la luz y había continuado. Entonces, si estás interesada en esa máquina, mírate las especificaciones porque creo que en las últimas actualizaciones de la máquina sí que lo han puesto, pero no te lo sé decir 100% seguro, ¿vale? Entonces, eso, míralo. Vale, entonces, vamos a añadir nuestra impresora, ¿sí? Entonces nos vendríamos aquí y veis, aquí vais a encontrar un montón, fijaros qué montonazo, de marcas y cada una de ellas con todas las impresoras que tiene. Entonces, ¿veis? Aquí está la Creality, las BQ, pues bueno, entonces lo más probable es que vuestra máquina esté aquí. Porque ya veis que las utilizan Cura casi todas las máquinas. ¿Que no la encontráis? Os la podéis crear vosotros mismos. Entonces, está muy bien Cura en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, seleccionaríais vuestra máquina y entonces, como veis, nos aparecería una previsualización. Meteríamos la pieza o bien la buscaríamos desde esta carpetita o bien simplemente arrastraríamos y la meteríamos, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestra pieza aparece en amarillo, es que está bien, que se va a poder imprimir. Que vuestra pieza aparece en gris, pues es o bien que no cabe,
o bien que hay alguna parte que no os estáis dando cuenta y que sobresale de la cama de impresión. Entonces, ¿veis? Aparece en gris. Bueno, en gris o en rayado, ¿vale? Si os fijáis también en esta previsualización, si no habéis sido capaces o no lo habéis planteado en la fase de diseño, pues todas las partes rojas significa que son voladizos, ¿de acuerdo? Entonces, pues veis, en este caso, esta pieza, lo que tendríamos que hacer es desde el menú de transformación que tenéis mover, escalar, rotar, reflejar y estas que ya son un poquito más avanzadas, ¿sí? Lo que podéis hacer es colocar vuestra pieza en la posición que os interesa, ¿sí? Entonces ya tengo colocada mi pieza. Como veis, estoy trabajando en un entorno 3D, entonces es importante que estéis con todo el rato girando y viendo las piezas desde distintos puntos de vista, porque si yo solo la veo así no voy a ver los voladizos. O sea, yo sé que aquí hay un voladizo, ¿no? Pero tenéis que estar girándoos, ¿vale? Entonces, cuando vosotros abréis esto, os sale esta parte de aquí, os sale como la parte recomendada. Entonces, esto es lo más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si os acordáis de las 4 cosas que os he dicho que había que mirar en las piezas, esto que es la calidad, ¿sí? Esto es la altura de capa, pues de 0,15, 0,2, 0,3, esto sería 0,25. Pues bueno, simplemente voy seleccionando la que me interesa y ya estaría, ¿no? El infill, lo mismo, el infill es el relleno. Pues seleccionaría el porcentaje que me interesa de mi pieza y ya está. El soporte, si quiero que haya columnas de soporte y si quiero que haya una superficie que me ayude a pegarlo. Y dices, vale, pero ahí todavía no se ve como lo has enseñado tú, ¿no? Vea que se veía de colorines, exacto. Para eso os tenéis que ir a Preview. Cura tiene una parte que es de previsualización de cómo se van a imprimir vuestras piezas. Entonces está muy guay porque aquí en esto lo podéis ver con colorines. Entonces, por ejemplo, esto azul serían vuestros soportes, ¿veis? Todas estas zonas, pues todo esto luego lo vais a tener que quitar, ¿sí? Vuestras capas amarillas son las capas superiores e inferiores, ¿veis? Esto de aquí son el perímetro que había alrededor y si bajamos la barrita, fijaos, vais a poder ver cómo se está construyendo la pieza, ¿veis? Entonces empezaría de aquí. Esto es el brim, esto es lo que ayuda a pegar la pieza, ¿vale? Lo que le tenéis que poner a vuestras piezas que se os despeguen. Y conforme vais subiendo, ¿veis? Vais viendo cómo se modifica vuestra pieza. Entonces, lo dicho, podéis tocar los perfiles desde aquí, que sería como la parte de, pues no me quiero preocupar, ¿no? O no sé, no me quiero preocupar de trabajarlo tanto, pues porque es una pieza muy sencilla, pues no necesito pensarla tanto, o porque ya es una pieza que he impreso 100 veces, entonces pues lo tengo predefinido y ya está. O podéis iros a Custom, que es donde realmente trabajan todas las personas que suelen trabajar con una impresora 3D, ¿vale? Y que tarde o temprano vosotros vais a ir controlando, estoy segurísima. Entonces, en Custom os vais a encontrar todas estas cosas que podéis trabajar. Y de hecho, cada una de ellas, cuando lo abrís, pues tenéis más parámetros. Y aún es más, si le dais a esta ruletita, fijaros, aún hay muchas más cosas, los tics son los que tengo sacados, que se pueden controlar y que pues no estamos viendo. Entonces fijaros qué cantidad de cosas vais a poder controlar para que vuestras piezas salgan correctas. Y diréis, vale, me está saliendo un modo por la cabeza, no os preocupéis, no os preocupéis. Todo esto es empezar poco a poco, ¿vale? Entonces, lo dicho. Por ejemplo, la calidad, que es lo que hemos dicho que era la altura de capa. Pues esto es importante que si queremos que nuestra pieza se imprima rápido, pues tenemos que ponerle una altura de capa más gordita. Si queremos que tenga mucha más detalle, pero no nos importa cuánto tarde en imprimirse, pues le pondremos una más pequeñita. Entonces, ¿entre qué alturas de capas vamos a trabajar? Pues entre 100 y 300 micras generalmente, ¿vale? O sea, sé 0,1 milímetros o 0,3 milímetros. Entonces, fijaros, si yo a 0,2 milímetros ahora mismo me está tardando 4 horas, si lo pongo a 0,1, ya veréis cómo me va a subir ese tiempo.
¿vale? Está haciendo el slicing, que es eso, ¿no? Es dividir la pieza en capitas para que podáis verlas, para que podáis la impresora trabajarlas y cada una de esas capas va a ser una línea de programación. Fijaros, nos hemos subido a 8 horas. Por eso es tan importante que si vuestras piezas realmente no necesitan ese súper mega acabado, pues no las imprimáis a esa altura de capa, ¿vale? Lo más normal es imprimir a 0,2 y luego ya si quieres algo más rápido, pues puedes imprimir a 0,3. Y ahora veréis que va a salir aquí, pues eso, ¿no? Que vamos a tardar menos tiempo. ¿Por qué? Porque la capa es más gordita, entonces hace más cacho de golpe. Pues hemos reducido a 2 horas, 2 horas 52 minutos, casi 3 horas. Entonces, pues bueno, hay mucha diferencia, ¿verdad? Vale, luego vamos a tener el cell. El cell es lo que os he comentado con la pieza esta que os he enseñado, ¿sí? Que es todo el perímetro que hay alrededor de la pieza antes de hacer el relleno, ¿sí? Entonces vamos a poder controlar con el white line count, voy a poder controlar este parámetro, o sea, este perímetro, perdón, ¿sí? Antes de comenzar el relleno. Y con el top y el bottom, pues las capas que os he dicho sólidas de cuando empezamos nuestra pieza y cuando la cerramos. Entonces, si por ejemplo nos venimos a esta previsualización, ¿qué vamos a estar viendo? Vale, pues ahora tengo puesta 2 capas. Yo suelo trabajar con 3, ¿vale? A mí me gusta más trabajar con 3 y en el top y en el bottom con mínimo 4, ¿vale? Entonces, si ahora me vengo a mi pieza, esperamos a que haga los cambios en el slicing. Perfecto. Entonces, si me vengo, por ejemplo, a esta capa de previsualización, si os fijáis, aquí tengo 3 líneas, la roja, que es la exterior, y 2 verdes, o sea, 1, 2 y 3, antes de comenzar el relleno. Y si me vengo a mis primeras capas, mis top bottom, por así decirlo, tendríamos aquí la primera, a ver si puedo subir, la segunda, tercera, cuarta y la quinta, ¿veis? Ya es con relleno, ¿sí? Y lo mismo pasaría, fijaos por ejemplo aquí, que volvemos a abrir, ¿veis? Encima de ese soporte, ahí tendríamos mi primera capa de top bottom, de bottom en este caso, sí, 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 y ahí tenemos el relleno. Y ocurre lo mismo cuando vamos a cerrar la pieza. Entonces, ¿veis? Aquí se va viendo cómo he cerrado ese agujero, ¿sí? Y ahí empiezo a cerrar para hacer esa parte. ¿Qué más cosas tenemos? El relleno, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo más básico que vais a trabajar en el relleno al inicio? Luego ya os metéis en más parámetros, ¿vale? O si hacéis una formación, nosotros os estoy enseñando lo más básico cuando tienes ese ansia de empezar a imprimir, ¿no? Pero en una formación sí que te enseñamos más a fondo, muchos más parámetros, porque claro, es un mundo, como habéis visto, cura, pero cosas así importantes que tenéis que tener en cuenta, el porcentaje, ¿sí? Este porcentaje de relleno, cuánto es necesario, lo mismo, cuanto más porcentaje tengo, más opaca, no, más sólida es mi pieza. Entonces, si por ejemplo yo le pongo un 10, fijaros que va a ser bastante hueca y sin embargo, ahora os pondré un ejemplo de un 50, vais a ver que es casi totalmente sólida, casi totalmente maciza, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué porcentaje nos tenemos que mover? Pues siempre depende de vuestra pieza. Mi recomendación, los 20, 25, yo es el porcentaje que más suelo trabajar para la mayoría de los casos. Entonces, ¿veis? El 10 es súper hueco, ¿no? Y, por ejemplo, el 50 que os he dicho, ahora vais a ver, también os vais fijando si queréis, ahora no me he dado cuenta de mirarlo, pero os vais fijando en el tiempo de impresión y esas cosas, en el gasto de material, ¿sí? Y además podéis modificar pues, el patrón interno, ¿no? Cada uno sirve para una cosa, el más recomendado es utilizar el grid, ¿sí? En este caso, fijaros, o sea, es que parece ya totalmente, ¿sí? Estamos a macro, fijaros a tamaño. Sí, hay mucho relleno. Entonces, pues bueno, eso es otra de las cosas que se suelen trabajar cuando, bueno, se suelen no, se trabajan cuando estamos imprimiendo en 3D.
Tenéis apartados para poner la temperatura del material, que os la va a decir el proveedor, os va a dar siempre una franja, no os va a decir exactamente 220. ¿Por qué? Porque como os he dicho, cada pieza es un mundo, entonces os va a dar una franja, por ejemplo el PLA, entre 190 y 220, y ahí tú tienes que, según tu pieza y el resto de tus parámetros, la velocidad, etcétera, tienes que parametrizar y tienes que poner las temperaturas, las cosas que tú veas. ¿Sí? También os digo que la temperatura es algo que podéis modificar directamente en la impresora, entonces si estáis viendo que por ejemplo hay una pieza que tiene un sobrecalentamiento, pues podéis bajarle un poquito la temperatura, no pasa nada, y la velocidad lo mismo, ¿vale? También la podéis controlar aquí. Entonces, la velocidad normal con la que yo suelo imprimir depende de la máquina, ¿vale? Máquinas que te permiten un poquito más, un poquito menos, pero tampoco os volváis locos. O sea, quiero decir, porque os gastéis 1000 euros más en una máquina no significa que vais a poder imprimir mucho más rápido. Un poquito sí, porque estará más optimizada. Pero tened en cuenta que la velocidad depende de la temperatura en la que el material se va fundiendo y se va enfriando, por así decirlo, ¿no? Porque si no puede haber sobrecalentamientos. Entonces, lo normal, pues para materiales como el flexible o así, pues unos 30 milímetros por segundo. Para los demás, pues entre 40 y 60 es lo que se suele trabajar, depende de la máquina que tienes. ¿Vale? Sí vamos a poner ventiladores, que en el tema del PLA sí, en materiales que requieran más temperatura no, porque lo que no queremos es que se enfríe tan rápido para que no nos hagan esas grietas o se nos despegue. El tema del soporte, ¿veis? Aquí es donde lo vamos a configurar, entonces es esto azul, le vamos a decir que sí que quiero soporte. Le puedo indicar desde dónde, pues si lo quiero por todos los lados o si lo quiero que solo crezca desde la plataforma. Entonces, si solo crece desde la plataforma, este círculo, por ejemplo, no tendría soporte, ¿vale? Que en este caso no sería necesario, por cierto. Eso es una especificación de diseño que habríais visto desde vuestro test o si habéis hecho una formación, ¿vale? Entonces, aquí es donde lo parametrizáis. ¿Desde qué ángulo? Pues yo os he dicho que desde el 45, por si acaso, ¿no? ¿Os acordáis de lo del brazo? Para que no tengamos esas dudas, ¿vale? Entonces, veis, tenéis un montón de parámetros y un montón de cosas que podéis configurar. También tenéis densidad del soporte, pues para que os quede mejor esa capita superficial, pero también luego hay que quitarlo, es más difícil. También tenéis el patrón, a mí el que más me gusta es el zigzag. Bueno, pues tenéis, como veis, un montón de cositas. Y por último, aquí es donde vamos a parametrizar el tema de la sujeción, ¿vale? Entonces también tenéis varias formas. El skirt lo que te hace es colocarte una única línea alrededor de todo esto. ¿Y para qué te sirve? Para verificar la calibración. Entonces, por ejemplo, en piezas de PLA que no requieren, a no ser que tengan muy poquita base de apoyo, pues yo os recomiendo que siempre le pongáis ese skirt, ¿vale? Que no malgastéis poniendo brim si no lo necesita, pero el skirt sí. ¿Por qué? Porque voy a poder ver si está bien configurado, si está bien calibrada mi impresora y si la pieza no se me va a levantar, ¿vale? Cuando ya tengo una pieza de ABS con una base un poquito más pequeña, pues lo que hemos dicho, el brim, ¿vale? Que es ese soporte, que es muy recomendable. Lo mismo, puedo configurarlo, cuánto quiero, cuánta medida, distancia, etcétera. Y luego tenéis el rack, que yo nunca lo suelo recomendar, que lo que hace es poner como una base debajo de nuestra pieza. Entonces esa pieza es más difícil que se nos despegue o que se nos deforme, ¿vale? Que se nos levante, pero luego también es más difícil quitarla de esa base porque al final se ha impreso justo encima, ¿no? Ahora veréis en el slicing. ¿Veis? Lo que me ha hecho es crear una base y mi pieza se va a empezar a imprimir encima de esa base, ¿vale? Vale, entonces ya tendríamos configurada nuestra pieza y ¿ahora qué? Pues ahora guardaríamos nuestro archivo donde en una tarjeta SD, seguramente vuestras impresoras trabajen con una tarjeta SD o micro SD o con USB, entonces vosotros conectáis la tarjeta al ordenador, os guardáis el archivo que será un .gcode y eso lo metéis a vuestra impresora y ahora sí que es el momento de darle al botón e imprimir. ¿Recomendación? Fijaros siempre en la primera capa que os haya quedado perfecta porque es la que seguramente os vaya a definir si podéis iros a tomar el café o podéis iros a dormir o no. Entonces os fijáis bien en la primera capa
Y con esto ya tendríamos más o menos todo ese proceso visto por encima, desde el momento en el que estoy planteándome si tengo un proyecto y lo puedo imprimir hasta que tengo mi pieza impresa. Entonces, hasta aquí mi parte, mi sesión, mi webinar. En cuanto a postprocesado de piezas con PLA, vale, es verdad que no hemos tocado mucho este tema. Vale, el PLA es un poquito más complicado de postprocesar, ¿vale? El ABS se trabaja mucho mejor con la lija, con la lima, coge mucho mejor las pinturas, ¿vale? El PLA le cuesta un poquito más. Entonces, si estáis muy seguros que queréis postprocesar, es mejor que imprimáis en ABS. ¿Que os da miedo el tema del ABS por el tema de las temperaturas, etcétera, y queréis trabajar en PLA? Sin problema. Vale, ¿qué es lo que haríamos con una pieza en PLA? Si yo quiero eliminar las líneas, venden unas resinas, por ejemplo, que vosotros podéis aplicar una capita fina, y entonces con esa resina, ¿qué es lo que hacéis? Estáis cubriendo esas capas. Entonces también al darles una resina de epoxi propia para impresión 3D, que la verdad es que es bastante sencillita y queda muy bien, entonces al darle esa capita, vosotros luego podéis lijarlo y eliminar esas rayas si queréis. Si no necesitáis eliminar las rayas, porque hay veces que no es necesario, y lo que queréis es pintar, lo primero que os recomiendo es echarle una capita de imprimación en spray. Esa imprimación en spray lo podéis comprar en cualquier tienda de manualidades, de spray, incluso en Leroy Merlin, ¿vale? Entonces os compráis esta capita de imprimación, la echáis sobre la pieza y lo dejáis que se seque el ratito que te ponga en las especificaciones y luego la podéis pintar. ¿Cómo la puedo pintar? Podéis utilizar sprays, yo he utilizado incluso sprays de chino, o sea que el PLA no agarra tanto, por eso es importante el tema de la imprimación. Pero podéis utilizar esos sprays del chino, incluso venden sprays con efecto, en Leroy Merlin también. Tenéis, por ejemplo, efecto piedra, efecto mármol, efecto, bueno, existen distintos efectos. Y luego, si lo que queréis es pintar detalles, pues podéis utilizar pinturas acrílicas. Pinturas acrílicas o pinturas, por ejemplo, de modelismo o de miniaturas, pues todo ese tipo de pinturas también son aptas. En cuanto al ABS, si queréis procesarlo, pues muchas veces recomiendan hacer un baño de vapor de acetona. ¿Qué es lo que hace? La acetona es un disolvente, entonces elimina esas capas. Con todas estas cosas tenéis que tener cuidado. Tanto en PLA, si le añadéis la resina, al final lo que estáis haciendo es añadir material. Por lo tanto, vais a quitar un poco de definición, si queréis decirlo, ¿vale? Y luego con el ABS, como lo que hacéis es un baño de vapor de disolvente, lo que hace es comerse el material, entonces también podéis perder definición. Pero bueno, se pueden procesar muy bien en este sentido y pintarlas muy bien y quedan unas piezas que si las trabajáis bien ni se ven las marcas de las líneas. Vale, Cristian, taller ilustrativo interesante, pero para un profano, como es mi caso, mucha información de golpe. Claro, a ver, al final la idea de este taller es que vierais un poquito todo el proceso, que resolvieseis alguna de las preguntas internas. Tampoco he entrado a fondo porque el mundo de las especificaciones, el mundo de cura, todo este mundo es muy denso en realidad. Entonces, por eso te digo, podéis buscar, si estáis muy interesados, podéis buscar alguna formación. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a sacar una academia ahora online que podréis apuntaros a cursos. Zaragoza Activa también hemos trabajado con ellos alguna vez, con la remolacha, etcétera, para hacer cursos. Entonces, bueno, estar atentos porque van saliendo muchos cursos subvencionados también, gratuitos, etcétera. Entonces, pues bueno. Y si no, ya os digo que en YouTube, en blogs, en un montón de sitios tenéis mucha información. Entonces, con este webinar yo lo que os he dado son como esos primeros puntos, esos pasos que tenéis que plantear para que tengáis como una lista. Como además queda grabado, lo podéis luego volver a ver y ver exactamente cuáles son esos pasos que yo os he dicho para que podáis empezar a buscar más información, ¿no? Es eso. Mi intención era eso, que tuvierais como una visión global de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando queramos sacar nuestro primer proyecto o prototipo o nuestra primera pieza o comprar una máquina, todas estas cosas. Y espero que realmente os haya ayudado y os haya servido de ayuda y lo dicho, que os animéis con vuestros propios proyectos y modelos.